En este video vamos a trabajar la mediana. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos. La mediana no se ve afectada por observaciones extremas en un conjunto de datos. Por ello, cuando se representa alguna información extrema, resulta apropiado utilizar la mediana y no la media para describir el conjunto de datos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, entre 1 y 10, y aparece un valor bastante más alto, como si fuera un 30, un 40, eso afecta muchísimo la media, pero no la mediana, porque la mediana justamente es el valor de la posición central. Se simboliza con la M y la E de mediana, perdón. Vamos a empezar calculando para datos no agrupados la mediana. Lo primero que se debe hacer es ordenar los datos de manera creciente o decreciente, no va a afectar la manera que tomemos. Para muestras con un número impar de observaciones, la mediana es el dato que queda en el centro de dicha ordenación. Y para muestras con número par de observaciones, la mediana es el promedio de los dos datos que quedan en el lugar central. Ejemplos. Cuando tenemos un número impar de datos, como si fueran 4, 7, 5, 6, 3, 2 y 7, los ordenamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, usamos la siguiente fórmula. El x, hago 7 más 1 que es 8 dividido 2. El cuarto valor, o sea la media, es el x cuarta. X sub 4, que es el valor 5. Si la muestra tiene números, un número par de valores, como la que está a continuación, también los ordenamos. Y voy a buscar la semisuma de los dos datos centrales. Fíjense, los dos datos centrales en este caso son el 13 y el 14. Lo que yo voy a hacer es sumar, 13 y 12. Y voy a buscar 13 más 12 sobre 2 y me da 12,50. Ese es el valor de la mediana en este caso. Fíjense, si yo divido la cantidad de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el valor 4 y el valor 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Los valores centrales, la semisuma de ellos. Vamos a ver qué representa esta mediana. Observe que la mediana divide la serie de datos en dos mitades y cada mitad tiene el mismo número de datos que la otra. En este caso, de estos valores, la mediana es 11 y están exactamente estos valores, son 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Representamos los datos mediante un gráfico de puntos. Por arriba del 11, acá, hay 3 datos. Por debajo también, sin importar el valor de los datos. Fíjense, 4, 6, 4, 6, 9, antes que 11, 12, 13 y 15, después que 11. La mediana está en el 11. Sin importar los valores que toman estos valores, solo toman en cuenta el número de datos y no le da importancia al hecho de que los valores por arriba del 11 están más cerca de la mediana que los que están por debajo. No nos fijamos en la dispersión que tienen estos datos, solo en la cantidad que hay. La mediana es el centro geométrico de la distribución de datos. Esto es muy importante. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la mediana para datos agrupados en intervalos. Lo primero que tenemos que recordar es esta referencia, la fórmula es esta. Que es la fórmula que vamos a usar. Y tenemos que I es el primer intervalo cuya frecuencia acumulada supera a n sobre 2. El límite inferior del intervalo de la mediana, n es el número de datos, f mayúscula y menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, f sub i es la frecuencia del intervalo de la mediana y a es la amplitud del intervalo. Vamos a ver un ejemplo.
Distribución de frecuencia de la duración en horas de uso continuo de 212 dispositivos eléctricos iguales sometidos a un cierto control. Bien, lo primero que nosotros vamos a necesitar, nosotros acá tenemos que esto es 212, y vamos a necesitar una nueva columna en la tabla para, esta es la frecuencia común, Word me hace esto de ponerlo en mayúscula, y vamos a necesitar la acumulada, que la vamos a calcular ahora. Arrancamos con 4. 4 y 6, 10, 19, 39, 70, 130, 172, 182, 190. Y acá tenemos un problema. Vamos a calcular. Acá 150. 192. 202. 210 y 212. Ahí terminamos de calcular lo necesario para poder calcular en este momento la mediana. El intervalo donde se encuentra la mediana es el primer intervalo en el cual la frecuencia acumulada es mayor a n sobre 2. Es decir, yo voy a hacer n sobre 2, 212 sobre 2, que me da 106. La primera acumulada mayor a 106 es esta, por lo tanto este es el intervalo de la mediana. A es 50, que es la amplitud de cada intervalo. Los datos que voy necesitando: la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la media, la frecuencia del sexto intervalo, que es 80, el límite inferior del intervalo, que es 600, y con eso ahora vamos a calcular la fórmula. Y con esto vamos a calcular el límite inferior al intervalo de la mediana, es 600. ¿Ven? Límite inferior. Entonces, en el límite inferior lo voy a hacer acá al costado para que podamos ir mirando las cosas. La mediana es igual, límite inferior, 600. Más n sobre 2, que es 212 sobre 2, que es 106, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, es 70. Es este valor. Ven que dice la frecuencia del intervalo anterior sobre la frecuencia del intervalo, en este caso 80, por 50, que es la amplitud de cada intervalo. Vamos a sacar la cuenta. Tengo 106 menos 70, a eso lo tengo que dividir por 80 y multiplicar por 50. A eso se lo tengo que sumar a 600. Y eso me dio 622,5. Entonces la mediana nos da 622,5 horas y la interpretación sería que el 50% de los dispositivos duran menos de 622,5 horas y el otro 50% más que 622,5 horas. Observación. Curiosamente, la mediana depende del orden de los datos y no de sus valores. Acá hay un error, lo arreglamos ahora. Ahí está.
Solo tiene sentido su cálculo en variables continuas, pero también en variables cualitativas en las que tiene sentido ordenar. Así como la mediana, existen otros parámetros de posición como los cuartiles, deciles y percentiles, que son de cálculo similar. El primer cuartil, Q1, deja el 25% de la población por debajo de él. El segundo cuartil, Q2, deja el 50% de la población, por lo tanto coincide con la mediana. El cuartil 3 deja el 75% por debajo. Entonces, dividir en cuartiles, dividir en 4 partes, es decir, en 4 partes de 25%. Vamos a ver la interpretación gráfica de esta mediana. Por ejemplo, acá tenemos unos valores que son la estatura de un grupo de estudiantes universitarios. Si yo trazara desde el 50% de los valores de la frecuencia una recta, llegaría al valor de la mediana exactamente, viéndolo en forma de ojiva. Bien, van a quedar como actividad para que ustedes realicen, para corregir para la próxima clase, el ejercicio 16, 17, hasta el 20. Bien, quedan de tarea. En un próximo video vamos a estar corrigiendo estos ejercicios. Nos vemos.